Bueno, ¿qué tal, hermanos? Una vez más por acá compartiendo algunos principios bíblicos que van a ser de bendición para su vida en este caminar del discipulado como hijo del Señor. Debemos nosotros entender que Cristo no enseñó en la Escritura los estudios bíblicos, sino el discipulado. Él vino y tomó a doces para discipularlos, para Él reproducirse en ellos, que eso es lo que significa el discipulado. El discipulado es ser un maestro y tener un aprendiz. Ese aprendiz aprende tan igual que su maestro. Por lo tanto, vamos a ver el día de hoy, como discípulos del Señor, qué es lo que debemos hacer en el tema de la oración. Muchas veces hemos hablado y hemos oído en el tema de la oración, pero ¿qué se hace en la oración cuando no sabemos orar? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? ¿Qué se debe hacer en la oración? Bueno, como estos son materiales prácticos para que usted pueda discipularse, pueda empezar a formar su vida espiritualmente, vamos a dar algunos textos bíblicos, ¿cierto? Para que usted lo analice, lo busque, ¿cierto? Y pueda entender usted en esa media hora de oración o una hora de oración, qué es lo que usted puede hacer. Bueno, debemos entender primero que para que un discípulo pueda crecer en este camino del Señor, la oración es la parte fundamental para poder permanecer firme delante del Señor y poder tener esa fortaleza en medio de la debilidad o en medio del problema. El Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo primero que tiene que hacer un discípulo del Señor es habitar, vivir debajo del abrigo de Dios, debajo de la protección de la mano de Dios, no hacer las cosas solo, sino siempre guiado por el Señor a través de su espíritu, por su padre espiritual o su pastor, si es su discipulador. Es necesario que usted esté bajo cobertura siempre para poder, cierto, caminar y comenzar este trabajo de discipulado. Lo primero que debemos hacer entonces es tener una protección, un padre espiritual. La intimidad con Dios, Mateo 6:6. Aquí vemos, cierto, cómo Jesucristo nos enseña y nos dice que el que busca hallará, el que golpea encontrará. Vemos acá, cierto, que en la intimidad de Dios, encerrada la puerta, orando a nuestro Padre, en lo secreto Él nos recompensará en público, y en esa intimidad el Señor se va a mover y se va a glorificar en su vida y en la mía como discípulo del Señor. En la comunión, Salmo 24:14, ya la comunión. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me pastoreará. Vemos nosotros como este salmo, ¿cierto?, nosotros nos guía, nos infunde aliento. Salmo 24:14. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en medio de la oración? Nosotros debemos también alabar a Dios. Si usted va a empezar a orar, debe saber que el mínimo de oración bíblico es una hora. Cuando Jesús fue a orar y le dijo a sus discípulos: espérenme aquí mientras yo voy y vuelvo, cuando volvió lo encontró durmiendo y les dijo: ¿no habéis podido velar una hora? Es decir, el mínimo de oración es una hora, de ahí hacia arriba. Muchas veces nosotros decimos: no, es que los hermanitos son nuevos, oran 5 minutos, 10 minutos, porque no saben qué orar. Bueno, ese es su trabajo como discipulador, como pastor, como padre espiritual, enseñarle lo que significa la oración y cómo debe de orar. No sé, dedíquele 5 minutos a su esposa, 5 minutos a su hijo, 5 minutos a su pastor, a su trabajo, a su madre, a su padre, y cada 5 minutos usted va sumando y no se da ni cuenta cuando ya lleva media hora, 40 minutos orando solamente por su familia. Por lo tanto, usted debe incentivar y guiar a su hijo espiritual para que él pueda ser un hombre de oración. Lo primero debemos que hacer en la oración es alabar a Dios. Nosotros también, la oración tiene que ver con la alabanza. No solamente estar una hora cabeza galla, ¿cierto?, ahí orando, clamando, orando y clamando, sino también hay que dejar espacio para la alabanza. Es decir, si yo alabar a Dios a través de una alabanza o dos, ¿cierto? La Biblia dice en el Salmo 100, del 4 al 5, que la alabanza es el vehículo para que el alma se conecte con el Señor.
La alabanza vive, mora el Espíritu de Dios. Su pueblo se goza y se regocija y el Espíritu de Dios y Dios se manifiesta y se mueve en medio de la alabanza. Por lo tanto, la alabanza tiene que estar introducida en la oración. Como discípulo de Cristo, usted tiene que aprender a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y eso no significa solamente cantar. Recuerde que nosotros adoramos a Dios por lo que Él es y alabamos a Dios por lo que Él hace. Es importante que usted entienda que la adoración es siempre, le vaya bien o le vaya mal, siempre tiene que adorar usted a Dios, porque nosotros adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. Pero cuando le alabamos, con alabanzas, con cánticos, nosotros alabamos su grandeza, alabamos su bendición, alabamos, ¿cierto? Es como cuando usted alaba a un compañero de trabajo, a su jefe en su trabajo, este buen jefe, usted lo está alabando, pero para Dios no basta solo la alabanza, sino que una adoración continua. Por lo tanto, en la oración nosotros debemos, ¿cierto?, alabar a Dios. También tenemos que confesar Isaías 6:5 y Primera de Juan 1:9 y Primera de Juan 2:2. Eso tiene que ver con confesión. Cuando nosotros oramos, confesamos nuestros pecados, nuestras debilidades, confesamos al Señor donde estamos fallando. Como discípulo de Cristo, usted tiene que reconocer que todavía no somos una obra acabada y completa, por lo tanto estamos en proceso, estamos en madurez, estamos en el camino para poder llegar a ser ese hombre que Dios quiere que seamos. Por lo tanto, la confesión en la oración es necesaria, la alabanza es necesaria. Número 3, velando, Mateo 26:41, Marcos 14:28, Colosenses 4:2, Primera de Juan 5, del verso 14 al 15. Cuando tú velas, tú vigilas, cuando tú estás orando y clamando al Señor, estamos velando. Recuerda que cuando Cristo venga, quiere encontrar a su iglesia velando, orando, preocupado, no descuidando la oración, como que si Cristo no viniera, el esposo no viniera. Nosotros debemos velar. ¿Y qué es lo que es velar? Es vigilar. Si usted se acuesta un día a las 10, acuéstese a las 11 y en esa hora órele al Señor. Si se acuesta a las 11, órele media hora, una hora y acuéstese a las 12 y está velando una hora más de lo normal que usted hace. Eso significa velar. Nosotros debemos en la oración velar, estar ahí, llenando nuestras vasijas de aceite a través de la oración. Como número 4, debemos interceder. Debemos hacer, ¿cierto?, oración no solamente por mi necesidad, sino también por otros, por mis hermanos, por mis hermanas de la iglesia, por mis vecinos, por mis amigos, por mis familiares. Eso se llama intercesión, cuando usted se pone, ¿cierto?, a orar por la necesidad de otro, sabiendo que usted también tiene necesidad, pero la oración suya será contestada. Una clave para esto es que usted ore sus necesidades como que si fueran para otro. Por ejemplo, si usted no tiene trabajo, si usted no tiene alimento, si usted no tiene zapato, usted ore para otro así: Señor, a mis compañeros de trabajo, a lo mejor no tienen trabajo, pero dale un trabajo. No tienen calzado, dale un calzado. Señor, no tienen un vehículo, dale un vehículo. No tienen casa propia, dale casa propia. Si usted está enfermo, ore por su hermano, por sus amigos, como que si usted estuviera enfermo. Señor, oro por sanidad por su vida. Porque todo lo que usted haga por otro, eso también será devuelto hacia su vida. Por lo tanto, la intercesión es muy necesaria. No solamente una oración lastimera, una oración a lo mejor de congoja, así, Señor, y usted clama, pobrecito. No, párese en el nombre del Señor como guerrero, con la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, que es su palabra, y pelee la batalla en la oración, pero de fe. Reprienda al diablo, levante la voz y haga guerra espiritual, interceda. Hay distintos niveles de oración. Una oración personal, una oración de paz, una oración por los enfermos, una oración de liberación. Y cada una de esas oraciones tiene una intensidad distinta. Cuando estamos intercediendo por otros, la actitud tiene que ser una oración de guerra, peleando una bendición en el mundo espiritual por la persona por la cual usted está orando. Por lo tanto, la intercesión
tiene que ver, ¿cierto?, con la oración también. Y la petición, Mateo 7:7, porque todo aquel que pide recibe. Y Juan 16:24, Primera de Corintios 14:15. Debemos entender nosotros entonces en este tema de la oración que no solamente usted va a orar por usted y por sus necesidades, sino que también tenemos que orar por otros. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Usted se arrodilla en su cama, cierra sus ojos y empieza con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que usted está haciendo está glorificando a Dios, está santificando el nombre del Señor. Primero lo está alabando. Esa es la introducción suya. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, reconociendo que Él es Rey soberano. Hágase tu voluntad, Señor, mi Dios, y usted como súbdito, y Él como amo y como Señor. Y luego vendrán las peticiones, danos hoy el pan de cada día. Es decir, después vienen las peticiones, después que usted primero lo alabó y lo adoró, después vienen, ¿cierto?, las peticiones que usted tiene. Por lo tanto, cuando oramos al Señor como discípulos de Cristo, debemos primero alabarlo, regocijarse, bendecirlo, exaltarlo. Y de esa forma usted le dé 2 o 3 minutos, 5 minutos al Señor en esa introducción. Luego, después de eso, usted puede pasar a la confesión, confesar sus pecados. Señor, soy un pecador. Dele 5 minutos a la confesión. Acuérdese de lo malo que hizo el día anterior, el día de hoy, y empiece usted a confesar sus debilidades, sus flaquezas. Después de los 5 minutos, ¿cierto?, al velar, al poder orar con el Señor. Otros 5 a la intercesión por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por su padre, por sus enfermedades. Denle otros 5 minutos por la petición que usted tiene y anhela y quiere en su corazón. En esos 5 puntos, si usted le da 5 minutos a cada uno, ya tenemos 25 minutos. Es decir, cuando uno puede, hermano, ordenar la oración, cuando no tengo esa fluidez para orar, yo tengo que esquematizar, voy a primero glorificar a Dios, segundo, voy a reconocer que soy pecador, tercero, voy a empezar a interceder por otros, cuarto, voy a alabar al Señor, quinto, voy a velar, sexto, voy a orar por el pastor, voy a orar por mi esposa, por mi familia, por mi trabajo, y dele 5 minutos o 3 minutos a cada uno y no se va a dar ni cuenta como ya va a llevar 1 hora clamando al Señor y de esa forma está golpeando y aprendiendo a orar como discípulo de Cristo. Así que, hermanos amados, la oración es la llave maestra. La regla de oro, dice el libro de Mateos, es la oración. Muchas batallas se pueden ganar orando, pidiendo, golpeándole la puerta al Señor. Pero decir, no sé cómo orar, me aburre la oración no es para que usted se entretenga, hermano. La oración es una guerra, es una pelea, la oración, nadie quiere orar, nadie le gusta orar. Por lo tanto, a todos nos cuesta la oración, a todos nos cuesta humillarnos, a todos nos cuesta arrodillarnos, a todos nos da sueño, nos da cansancio, nos quedamos dormidos. Es una guerra continua para todos, no crea que solamente es para usted. No hay excusas, hermano, para no poder clamarle al que tiene la solución para nuestro problema. Así que espero que este discipulado le pueda servir a usted y no tenga como excusa el que no sé orar. Hoy día aprendió cómo orar. En 5 sencillos pasos, el día de mañana usted va a ser un gran orador y a lo mejor usted me va a dar consejo a mí cómo yo debo orar al Señor. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.